Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de debate del día jueves 1 de diciembre. Empezamos el último mes del año, estamos ya en un ambiente navideño. Espero que todos ustedes, que sea el mes del cristianismo, el mes que nos hace pensar mucho más en las cosas importantes de la vida y no en lo que tiene poca importancia, seguramente eso es lo material. Hoy no tenemos debate periodístico. Voy a mandar un saludo a Francisco Valencia, que tuvo una pequeña intervención quirúrgica. Los saludo y esperamos que esté muy bien. Gabriel Tríos no pudo estar. En general, todos, digamos, tenían problemas el día de hoy. Pero tenemos un excelente invitado para continuar con lo que es la actividad noticiosa del país y lo que es la opinión, que es básicamente el objetivo de este programa. Esta noche me acompaña el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Luis Cardenal. Buenas noches, Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, Nacho. Un gusto a los estimados televidentes. Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Obviamente, el incremento del impuesto al fovial es un tema importante, las nuevas negociaciones por la mesa fiscal, todo lo que tiene que ver con el presupuesto del próximo año. Vamos a hablar de salario mínimo, de sobresueldos también, por supuesto. Antes saludamos de entrar a la temática de esta noche, a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, Luis, voy a partir con el tema del incremento del impuesto fovial. Ya está clara la posición de la ANEP. La ANEP ha señalado que no es bueno que se suba esta contribución de un 0,20 centavos por galón a un 0,37, 17 centavos más, porque han señalado a la ANEP claramente que esto sería en perjuicio de todos, porque cualquier aumento de este tipo, bueno, termina encareciendo los productos, afecta a todos. Pero hay, por parte de quienes están defendiendo esto, y principalmente el gobierno y Fomilenio, algunos argumentos que son importantes analizar. Por ejemplo, William Pleites, quien actualmente es el representante, el presidente de Fomilenio, dice que al final hay que valorar, ¿ya? Y ha hecho un llamado a los partidos políticos porque dice que esto, digamos, primero que nada fue un compromiso adquirido por todos con la corporación Reto del Milenio. Y ha dicho William Pleites, el desarrollo tiene un precio y el subdesarrollo un costo. También ha dicho que no atender ahora la red vial le costará al país 14 veces más en 20 años. ¿No es también un argumento válido para tenerlo en cuenta? Obviamente, es un argumento válido con el que nosotros estamos de acuerdo. Partimos del hecho que tenemos mucho respeto y muchas simpatías por William Pleites y estamos en la mejor disposición de ayudar a que su misión en Fomilenio tenga éxito. Pero creo que las cosas hay que decirlas claras y hablar con la verdad, y ese es un problema que ya se está volviendo crónico en el país, donde se trata de confundir la opinión pública. Partamos de algunas cosas. Cuando se firma el Fomilenio, el compromiso que hay de parte de El Salvador es poner una contrapartida para darle mantenimiento a las obras de infraestructura que se construyen. No dice en el Fomilenio, mire, tiene que ser a través de este mecanismo en el que usted va a poner la contrapartida. Esa es una sugerencia que se hace porque el gobierno necesita recursos para poder poner la contrapartida del mantenimiento de las carreteras. Ahora bien, nosotros lo que decimos es que no debe buscarse siempre la solución más fácil para el gobierno y que represente el mayor costo para la población. Hay que darle mantenimiento a las carreteras, hay que dárselo. Y hacemos memoria de cuando se hizo la ley del fovial. Se dijo, miren, obras públicas tienen un presupuesto, pero es necesario invertir en nueva infraestructura. Entonces, dejemos el presupuesto de obras públicas para la inversión de nuevas infraestructuras
y creemos un nuevo impuesto para el mantenimiento de la infraestructura existente y aquella que se vaya construyendo. Mantenimiento. Mantenimiento. Entonces, nos ponen el fovial. Ya la gasolina tenía un impuesto de guerra, que en lugar de dedicar ese impuesto de guerra para el mantenimiento de las carreteras, lo dedicaron para mantener subsidios en otras áreas. Pero entonces se crea el fovial. Pero ¿qué sucede? En cuanto ven que ahí hay un dinero y el fovial empieza a funcionar y empiezan a mantenerse las carreteras en buen estado, y todos los salvadoreños pudimos ver eso. Pero en cuanto ven que el fovial tiene dinero, entonces ven cómo le echan mano al dinero del fovial para otras cosas. Y el primero que se hace... Pero siempre para obra pública. Para obras públicas, pero no para lo que fue creado el impuesto. Entonces, lo primero que se hace es se titularizan ingresos futuros del fovial para tener dinero ya, gastárselo ya, y ahí vamos a ver más adelante cómo le damos mantenimiento a las carreteras. Y se empieza a ocupar el dinero del mantenimiento para construir obra pública. Y uno se pregunta, ¿y entonces para qué tiene presupuesto asignado el Ministerio de Obras Públicas para construcción de infraestructura? Entonces ahora vemos que estos pasos a desnivel, que deberían de ser construidos con el dinero de obras públicas, se han construido con el dinero de fovial. Podemos después discutir si esos pasos a nivel han resuelto el problema o no lo han resuelto, pero el asunto es que los fondos han sido mal versados, que no quiere decir robados, sino que han sido mal utilizados para una cosa para la cual no fue creado. ¿Qué nos garantiza? Que vamos a aumentar nuevamente el fovial y que dentro de unos cuantos años ese dinero se ocupa para otra cosa y después no vaya con qué mantener las carreteras y nos vayan a querer poner el fovial 3 o el fovial 4 o el fovial 5. Creo que es el momento en que el Estado, el gobierno, se responsabilice por sus obligaciones. Existe, por ejemplo, unas declaraciones que hay en la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas, en las cuales ellos dicen que el FEFE, que es este impuesto de guerra que se cambió, en el año pasado, como hubo una disminución en los precios de combustible, hubo un ahorro de 96 millones de dólares en lo que se pagaba de subsidios, 96 millones de dólares. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no ocuparon esos 96 millones de dólares de contrapartida para el Fomilenio? ¿Dónde está el dinero? Y esa es la gran pregunta que ahora nos hacemos siempre con el gobierno. Bueno, cuando baja la gasolina, baja también a lo mejor el costo del subsidio, pero también baja el ingreso por IVA. Sí y no, porque cuando baja la gasolina aumenta el consumo de gasolina. Es cierto que tal vez el IVA por galón sea menos, pero más gente que antes no sacaba sus carros o no viajaba a tantos lugares o tenía más cuidado de no utilizar su vehículo y gastar tanta gasolina, empieza a ser un poco más, llamémoslo, descuidado en el uso, y cuando hay bajas en los precios, como sucede en casi todas las cosas de la economía, si el precio baja aumenta el consumo. Y si ha consumido más y al consumir más, pues tiene más IVA. Habría que ver eso. Pero el asunto es que este gobierno es el gobierno que más recursos ha ingresado, que más nos ha endeudado, que más dinero ha tenido y que peores resultados ha dado. Y que la gran respuesta es, bueno, ¿y todo ese dinero que han tenido, qué se hizo? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué hay que hacer con la Corporación Reto del Milenio? Porque tenemos un compromiso, lo firmó, lo consensuó el gobierno, lo firmó como un acuerdo entre ambas partes, Reto del Milenio, Fomilenio y el gobierno de El Salvador, lo ratificó la Asamblea Legislativa. Roberto Lorenzana decía que cuando se firmó el Fomilenio y la Asamblea Legislativa aprobó esa firma, quedó establecido que para iniciar el desembolso había que establecer un refuerzo al fovial. Sí, si eso dice él, pues ¿por qué no se lo dijo a toda la gente que cuando firmó el Fomilenio eso significaba que le iba a subir el precio de la gasolina? Nuevamente, vamos a lo que ya la población está demandando, una mayor transparencia, que las cosas se digan tal como son, que uno entienda cuando se mete a algo cuáles son las obligaciones, cuáles son los posibles beneficios que va a tener y quién es el que va a tener
las responsabilidades de Bueno. cumplir o aceptar los costos. Tendrán que buscarse otras alternativas, pero Sí. una que está planteada y aparentemente está avanzada es ponerle un peaje a los vehículos de otros países que pasen por el país. ¿De acuerdo, Lanet? Y eso creo yo que sí hay que analizarlo, porque ¿Sí? el estudio que se ha hecho... ¿No podría afectar a los transportistas salvadoreños que se ¿Cómo les... no? Por eso digo que hay que analizarlo. Se ha establecido que la mayor deterioro que tienen las carreteras son por los vehículos de carga, de más peso. Y también se ha establecido que muchos vehículos pasan por El Salvador porque es la ruta más corta, ya sea viniendo del sur hacia Guatemala y México, o yendo de México hacia Panamá. Y que entonces El Salvador solo se vuelve un lugar de paso. El deterioro de las carreteras se paga con el fovial, pero aquí esos camiones no echan gasolina, y no echan gasolina porque la gasolina en El Salvador es más cara que en otros países. Entonces prefieren echar gasolina en otros lados. Habría que ver si en todos los tratados de facilitación aduanera, de libre comercio, existe la posibilidad de hacer ese tipo de cobros. Y entonces hacerlo, porque aquel que usa y destruye o desgasta las carreteras, pues es lógico que tenga que pagar un costo por eso. La cosa es, repito, lo que tú mencionabas, de que no vaya a haber una represalia en contra de los transportistas salvadoreños en otros países, o que esto vaya a generar más trabazones en las aduanas o retrase el libre comercio que debería existir en Centroamérica. ¿Qué otra opción ve la NEP? Yo creo que lo primero que debería empezarse a hacer es tener un presupuesto no mentiroso, un presupuesto sincero. Y todos los gastos y los compromisos que tiene el Estado deben de estar incluidos en ese presupuesto. Y de esa manera empezar a buscar cómo el presupuesto se ajusta de acuerdo a esa realidad. Pero el gobierno en el pasado lo que ha hecho es ha presentado presupuestos mentirosos donde ha sobreestimado los ingresos, subestimado los gastos y ha tratado de engañar a la oposición diciéndole que el presupuesto está financiado solo para venir a medio año a hacer todos estos enredos y a caer en estas crisis, a utilizar las letes y después a buscar cómo se manda la deuda de corto plazo a largo plazo. Nosotros hemos dicho que deben de haber algunas medidas de austeridad que pueden empezarse a aplicar. Por ejemplo, un análisis más profundo sobre los subsidios. Los subsidios no están dando mucho beneficio ni mucho alivio a la población y están siendo mal utilizados, como se ha demostrado en una gran cantidad de estudios. Los subsidios se han focalizado. El del gas, tengo entendido que se ha focalizado en un número importante, no sé el eléctrico. Bueno, pero era de cómo estaba. Pero se ha venido enfocando, pero todavía se puede enfocar más. ¿Cuánto se puede enfocar más? Bastante más, $300 millones al año. ¿Cuánto es en total el subsidio que el gobierno tiene? Dependiendo de cómo esté el precio de la energía, cómo esté el precio del combustible, dependiendo de cómo esté los mercados, pero han llegado a ser hasta 700 millones y 800 millones de dólares al año. ¿Y ustedes creen que de 700 se puede quitar 300 y quedar en 400? Nosotros creemos que los subsidios por conceptos debe ser, el subsidio debe ser focalizado, temporal y dirigido a las personas que más lo necesitan. Y te voy a hacer esta salvedad. El subsidio que se le hace al gas, muchas veces, durante largo tiempo, nosotros recibíamos subsidio al gas sin necesitarlo. La gente más pobre de este país, ¿cuál es? ¿La que usa gas o la que usa leña? El subsidio a la energía eléctrica se le da al que usa energía eléctrica, pero es el más pobre, o es el que no tiene energía eléctrica. El subsidio al agua es el que ya tiene agua en su casa, o es aquel que no tiene agua y tiene que caminar. Pero te podría decir que un porcentaje importante de gente que usa energía eléctrica sigue siendo pobre. Sí, y por eso te digo que hay que medir y focalizarlo, pero hay que focalizarlo con los verdaderos pobres. Ya eso tienen los estudios el Ministerio de Economía y tienen los estudios el Ministerio de Hacienda para poder focalizarlo más. La razón por la que no se hace, Nacho, es una razón bastante sencilla y no es electoralmente popular. Okay. Entonces, nadie quiere echarse el trompo a la uña porque no quieren perder votos o simpatías de la gente que se quede sin Voy al corte y vamos a hablar de lo que está pasando hoy día o lo que no está pasando en la mesa fiscal y vamos a hablar del presupuesto, que es el problema que enfrenta la mesa fiscal en los próximos días. Ya volvemos.
Cuando se cumple una promesa, se genera esperanza. En Grupo CEL pusimos todo nuestro empeño en cumplir con la expansión de la central hidroeléctrica 5 de noviembre. Porque luego de 33 años sin invertir en nuestro río Lempa, la expansión de la presa 5 de noviembre es ahora la punta de lanza del Grupo CEL. Hoy se marca el inicio de la nueva era de la matriz energética diseñada por el presidente Salvador Sánchez Serén en compañía de Grupo CEL, con la cual generaremos 80 megawatts adicionales para la red energética nacional. Nos llena de optimismo inaugurar esta ampliación de la central hidroeléctrica 5 de noviembre, una muestra más de nuestra decisión de invertir en el desarrollo económico. Con esto se beneficiará a todo El Salvador y se mantendrá el bajo costo en la energía eléctrica, logrando energía limpia y de bajo costo. Grupo CEL, el desarrollo del país llega hasta donde llega la energía. El Aeropuerto Internacional Monseñor Romero es una muestra más de este gobierno, símbolo de progreso. Hemos modernizado la terminal de pasajeros con transformaciones reales y con un sello de compromiso y esfuerzo. Ahora tenemos piso nuevo, se cambió la iluminación a sistema LED y la rotulación moderna. Todo esto para una mejor atención a nuestros usuarios. Sepa, somos gente que va más allá. En el corazón de cada persona de buena voluntad, en el alma pura de los que creen con humildad, en las manos de los que hacen el bien, está presente la estrella de Belén. En la alegría y paz de cada hogar, en la sonrisa limpia del pequeño sin importar su edad, en el pecho iluminado de los que hacen el bien, está presente la estrella de Belén. En la sonrisa dulce que no sabe de odios, en la mirada intensa de amor de tantos novios, en el abrazo pleno de amigos de la infancia y en la sonrisa tierna de una madre y su esperanza, en todos ellos, en los que abunda el bien, está presente la estrella de Belén. ¡Feliz Navidad! Les desea Alba Petróleos de El Salvador. 10 años dando lo mejor. Mucha gente tenía televisión. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. En la empresa tenemos un compromiso con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, estábamos hablando de la televisión y obviamente quiero mandar un saludo muy afectuoso a Canal 2, que cumplió 51 años. Canal 2 es el pionero de la televisión en El Salvador y yo creo que los canales más antiguos de toda América Latina. El Salvador tiene una historia más importante que otros países porque se adelantó a muchos países, incluso países del Cono Sur, en tener televisión antes. Así que saludo a la gente de Canal 2, a todo el personal de Canal 2, muy afectuoso. Creo que es un canal que mucho arraigo en todo el país. Y nosotros somos hermanos, primos, estamos a la par. Bueno, obviamente hay una mesa hoy día que ha estado trabajando menos. Parece que después de los 550 millones que se aprobaron, como que se relajaron. Se relajaron, se han relajado todos los nervios, pero hoy día hay que empezar a ver lo del presupuesto. Y seguramente, tú decías impuesto no, pero en eso, cuando empecemos a ver presupuesto y los cálculos para el próximo año y cómo hacemos, cómo balanceamos, se va a empezar a hablar de impuestos nuevamente. Y se va a decir, pues esto no va a cuadrar bajo ningún punto, por más que ustedes digan,
mire, hay que meter 800 millones al presupuesto y hay que bajar 800 millones dentro del presupuesto para que quede igual. Va a ser difícil. Es difícil, pero por eso digo de que ya es el momento que haya una sinceración con el presupuesto y que se analice con seriedad cuáles son las políticas públicas que se están implementando, cuáles son las que funcionan y cuáles son costos o gastos que se están haciendo que no están produciendo ningún beneficio ni ningún resultado, más que clientelismo político electoral. Decía el otro día yo de que aquí lamentablemente los políticos siempre están preocupados por las próximas elecciones y no tenemos estadistas que estén preocupados por las próximas generaciones. Y eso es lo que nos hace falta. Nosotros queremos, por razones político-electorales, muchas veces mediáticas, de ganar popularidad, de andar creando una gran cantidad de burocracia que no resuelve los problemas más sentidos de la población, pero que sí generan un costo a la sociedad. Aquí tenemos programas, no voy a mencionar ni uno para no tocar sensibilidades, pero tenemos una gran cantidad de programas como que fuéramos un país del primer mundo, y los programas básicos de salud, de educación, de seguridad, de protección de medio ambiente, esos no se atienden como deberían de ser. Yo estuve viendo algunas cosas que me entran a preocupar cuando no veo acuerdo entre los partidos principales. Por ejemplo, Arena está diciendo hay que meter el escalafón de la salud al nuevo presupuesto, hay que meter el cobro del IFPA, hay que meter veteranos de guerra y hay que meter el subsidio a la energía. Todo eso debe estar plasmado y ser parte y financiado por el presupuesto general de la Nación. Vamos con el caso, y porque veo también algo de populismo, ¿no? En decir, no, metamos todo, que todo alcanza. Es que nuevamente te digo, ¿cuál es la opinión de ANEP? Nadie está libre de ese pecado del populismo. Ya. Cuando estás en la oposición, decir ¿ANEP cosas está de acuerdo con que se meta el escalafón de salud tal como está? ¿Y se mantenga ese escalafón? Nosotros dijimos desde el comienzo, desde que se aprobó, que el escalafón tenía que ser discutido con seriedad, porque el escalafón tal como está, en la forma en la que está aprobado, es insostenible. Entonces se tiene que volver a negociar. O sea, coincide con el FMLN que el escalafón es insostenible. Y perdona que te diga coincide, pero a lo mejor no te gusta o no. Yo trato de coincidir con lo que es correcto y con lo que es sensato hacer. Coincide con el FMLN y tú esperarías que Arena tuviera una posición más sensata en este sentido. No te lo voy a devolver así. Yo coincido con la sensatez y con cualquiera que presente una propuesta que sea sensata y responsable, que no sea populista. Ya vemos que el populismo solo nos trae desgracia, pobreza, miseria y problemas. Entonces cualquier partido que proponga medidas populistas, nosotros no las vamos a apoyar. Pero te decía, hay aspectos que se pueden hacer ahorrando, hay aspectos que se pueden hacer renegociando y hay aspectos que se pueden hacer mejorando los ingresos. Pero hoy es el momento de discutir este escalafón de la salud y buscarle... Creo que sí, porque si ahorita acabamos de tener una crisis grave como esta que tuvimos en este momento, no pospongamos la discusión, porque la siguiente crisis va a ser todavía más profunda y más grave. Te decía, hay maneras de aumentar los ingresos. Nosotros hemos propuesto al menos dos cosas. Una, el ampliar la base tributaria, con 28% de la economía siendo formal, de la actividad económica siendo formal, y 72% siendo informal. Ahí hay un gran campo para crecer si se empiezan a reducir la burocracia, si se empiezan a facilitar los trámites, si se le empieza a dar incentivos al sector informal para que se formalice. Ahí hay una manera de hacerlo. La otra que se tiene que hacer es buscar el crecimiento económico. El país no es viable si nosotros no crecemos por arriba del 4% de manera sostenida. No es imposible. Ya en los primeros gobiernos, después de la firma de los acuerdos de paz, se creció arriba del 4%. El resto de Centroamérica ha crecido sostenidamente arriba del 4%. Solo nosotros hemos crecido menos. Entonces, tenemos que buscar cómo hacemos para crecer. Al crecer, vamos a tener un ingreso sin tocar ningún impuesto. Por cada punto que se crezca, vamos a recibir ingresos. El Estado recibe ingresos de 100 a 120 millones. Si ahorita dice el gobierno que crecemos 2 y logramos crecer 5, 4,5, de verdad, no de así inflado como lo están diciendo ellos,
Solo ahí tendríamos 360 millones de dólares adicionales. Obviamente. Y además tendríamos empleo. Ya, pero ya tú dijiste, digamos, el caso del Calafón hay que revisarlo. Yo creo que hay que revisarlo. No me ganaré ninguna popularidad, pero esa es la verdad. En el caso del ITFA, porque este año el Estado tuvo que poner 37 millones. El próximo año tendría que poner 51 millones. El FMLN y Arena dice que se pague. Y el FMLN dice... esa sí es una obligación que hay. El FMLN dice hay que reformarlo para hacerlo sostenible. Pero no dice cómo quiere hacerlo sostenible. Sí, bueno, te lo voy a volver a repetir así. Pero pareciera que este fondo de pensiones es un fondo bastante privilegiado. Ellos salen con 80% del sueldo, lo que no ocurre en ninguna otra parte. Y ocurría aquí cuando épocas doradas que eran peores, ¿ya? Por lo tanto, hay que también entrar en razón, y porque eso va a ser insostenible también. Pero sobre no va todo a ser teniendo en cuenta... no es el mismo caso de otros casos, porque el número de pensionados del IPSA también va a ir bajando. Es gente que ya está llegando a una cierta edad. Lo que va a ir bajando es el número de activos, va a ir bajando. El número Hoy de tenemos activos la Fuerza Armada más grande de América Central. Teníamos supuestamente durante la guerra, ahora teníamos una Fuerza Armada de 30 y pico mil personas. Ahora tenemos una Fuerza Armada de alrededor de 12.000. Es más grande que la de Guatemala, ¿sabe usted? Y Guatemala tiene más de 2 veces la población de El Salvador, y es más grande que Nicaragua. No creo que sea más grande que la de Guatemala. El último informe de Defensa Internacional te habla de eso. Entonces analicemos la seguramente por la inseguridad, que hay más soldados en la calle. La posibilidad de reducirlo, pero este es un compromiso que hay con la gente que se retiró, ya son derechos adquiridos que hay que, cumplir. En el caso de los veteranos de guerra... en el caso de los veteranos de guerra creo que hay que también... meterle 19 millones a ellos para el próximo año, y según el FMLN, por ejemplo, en el caso de los veteranos movilizados de la Fuerza Armada no hay registros y tampoco hay de dónde sacar el dinero. Y tampoco creo que haya muchos registros de los veteranos del FMLN. Y a muchos de los veteranos del FMLN para los acuerdos de paz, recuerdo yo que se asignó partidas multimillonarias para darles tierra, peros, créditos y una gran cantidad de beneficios. Ahí es un problema donde nuevamente llega un montón de gente a decir que tiene derecho a recibir una serie de beneficios, los cuales el Estado ha sido incapaz de ver si es verdad que son las personas que dicen que son, y si hicieron lo que dicen que hicieron, y si tienen los beneficios que dicen tener. Entonces ese trabajo hay que hacerlo. Pero Nacho, yo quiero retroceder un poquito y decirte, el problema de este gobierno y de estos últimos 2 gobiernos es, en la época de Tony Saca, para ocupar un ejemplo, que fue un gobierno populista y botarata, los ingresos que se tenían en ese gobierno el presupuesto era de 2.900 millones de dólares. Olvidémonos de las remesas familiares porque esas se han mantenido. Y nos endeudó al ritmo de 500 millones de dólares al año en los últimos 3 años. ¿Verdad? El gobierno de Saca. ¿Contaste los 2.000 millones que antes de dejar el gobierno contrató para el próximo? Sí, por eso se hace un averaje de más o menos 500 millones por año. El presupuesto de este gobierno ya va en 4.900 millones de dólares, 2.000 millones de dólares más que los gobiernos que tenía Saca. Y el endeudamiento que ha tenido estos últimos gobiernos es un endeudamiento de 1.000 millones de dólares al año. O sea, ha tenido cerca de 3.000 millones de dólares al año más de los que tuvo el gobierno de Saca, que tuvo bastante. Y aún así no alcanza el dinero. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Qué resultados han habido con las políticas públicas que se han implementado con ese dinero? Esa pregunta incómoda no se quiere hacer, eso no se quiere discutir. Y mientras eso no se discuta, no vas a poder empezar a encontrar soluciones. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque las políticas públicas que estamos viendo en este momento se están implementando, no están dando resultados. La salud está peor, la educación está peor, la seguridad está peor, la pobreza ha aumentado y hemos gastado más dinero. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener
los mismos resultados que hemos tenido y esos no son satisfactorios. 78% de la gente dice que vamos por el rumbo equivocado y el gobierno no quiere discutir un cambio de rumbo. Entonces, echarle más dinero al gobierno y decir, miren, démosle más dinero porque lo necesita y porque se crean crisis. Decían que no llegábamos a final de año si no se les daba 1.200 millones de dólares. Cuando se empezó a escarbar y a analizar la verdadera crisis y que sí íbamos a llegar a un default, resultó que no era tan cierto que estábamos al borde del default. Pero todos entramos en pánico y a ver cómo le resolvemos el problema al gobierno y cómo le damos más plata. Si le damos más plata y no resolvemos el problema de fondo, en 8 meses, Nacho, en 8 meses vamos a estar igual que como estamos ahorita y cada vez va a ser peor. Entonces, esta discusión hay que tenerla y hay que tener una discusión de fondo. Si no se quiere hacer eso, pues entonces todo lo demás va a salir sobrando. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente, hay más que hablar todavía sobre temas nacionales con el presidente de la UNEP, las medidas extraordinarias que en seguridad es un tema importante, sobre sueldos, salario mínimo. Ya volvemos. José trabaja en la primera planta de ensamblaje de computadoras portátiles de Centroamérica y el Caribe. Gracias a la apuesta del Ministerio de Educación, Laura podrá utilizar las lempitas para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Miles de niñas y niños están siendo beneficiados con computadoras en sus escuelas gracias al programa Una Niña, un niño, una computadora. Estamos invirtiendo hoy en el futuro de nuestra niñez para hacer de El Salvador un país productivo, educado y seguro. Ministerio de Educación, Gobierno de El Salvador. Clínica Brito Mejía Peña le ofrece sus nuevos estudios de resonancia magnética cardíaca, únicos en Centroamérica. Muestra con mayor precisión el flujo sanguíneo del músculo cardíaco, presencia de inflamación del miocardio y la anatomía del corazón sin utilizar radiación. Clínica Brito Mejía Peña, 40 años de experiencia, innovación y liderazgo. Un centro especializado del Hospital de Diagnóstico. Servicio las 24 horas. Por cuarto año consecutivo, fue realizada con éxito la Feria El Salvador Travel Market, evento que reunió durante 3 días a mayoristas representantes de mercados estratégicos de El Salvador con 40 empresarios extranjeros de gran potencial de compra, a quienes se les expuso nuestra oferta turística como destino competitivo, lográndose con esta importante gestión de negocios nuevas redes comerciales que traerán más y mejores beneficios al turismo de nuestro país. Ministerio de Turismo y Corsatur. Estamos invirtiendo hoy en el futuro de nuestra niñez para hacer de El Salvador un país productivo, educado y seguro. Ministerio de Educación, Gobierno de El Salvador. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del sistema FedeCrédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados y además puedo canjear mis Fedepuntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, a ver, varias cosas todavía. Salario mínimo. No tenemos salario mínimo, a pesar que se aprobó en una forma que el Ministerio del Trabajo, que es la tercera pata de ese consejo, porque es empresa privada, sindicatos y ministerio, gobierno, no lo aprobó. No se ha iniciado el proceso de que ya este año debiera estarse pagando un aumento del salario mínimo. ¿Qué se aprobó? 15% en 3 años. El gobierno considera que muy poco, y hace poco la ministra de Trabajo dijo que NEP inducía a la pobreza en el país y anunció que iba a pedir un estudio
a la Organización Internacional del Trabajo para demostrar lo que estaba diciendo. Y tú dijiste que ANEP estaba preparando un estudio técnico para demostrar que no podía pagar lo que el gobierno estaba pidiendo, que eran 300 mínimos, salario mínimo para todos en la ciudad y 250 en el campo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que antes de hablar de salarios mínimos deberíamos de hablar de empleos. En la medida que uno genere más empleos y hay más demanda de empleos, los salarios van a subir automáticamente porque la gente y las empresas van a necesitar personas buenas que trabajen con ellos, y para conseguirlas si la economía está dinámica, pues entonces se van a pagar más altos salarios y se van a pelear a los buenos trabajadores a través de darles mejores salarios y más prestaciones. La economía está deprimida y eso nadie lo duda ni nadie lo discute. Que la ministra diga que la economía está deprimida por los salarios es no saber de economía. La economía está más deprimida por las malas políticas públicas de su gobierno y por los errores que han cometido y por las trabas burocráticas que ponen y por la cantidad de tramitología que nos imponen y por la persecución que sufren los empresarios, que por razones de salario mínimo. El salario ya se hubiera pagado si hubiera aceptado. Ya hemos explicado hasta la saciedad las razones económicas de que aunque uno quiera, aunque uno entienda de que deberíamos de tener un salario mínimo más grande, la realidad a veces lo impide. La mayor parte de los sectores formales de industria, comercio, maquilas, estamos cerca del salario mínimo. El problema no es ahí, el problema es en la agricultura y en algunos sectores que no se pueden subir de un momento para otro sin prepararse. Y lo que hemos dicho es lo vamos a hacer gradualmente. El 15% nos lleva a 290 y pico de dólares al mes en salarios, de salario mínimo. Solo 12% del trabajador en el sector formal gana salario mínimo. 88% de los que trabajan en el sector formal ganan arriba del salario mínimo. Donde no se gana salario mínimo es en el sector informal, que no está sujeto a la ley de la ministra, donde no se paga vacaciones, donde no se pagan aguinaldos, donde no se paga seguro social, donde no se paga fondo social para la vivienda, donde no se pagan pensiones. Ahí es. Pero ahí no quiere hacer nada. Y nosotros no estaríamos en desacuerdo, como lo hemos hablado anteriormente, de que se hicieran inspecciones a ver quién de las empresas formales no cumplen con las leyes laborales. Que se hagan, y aquellos que no cumplan que se castiguen. Pero creemos que el tomar medidas populistas lo que va a producir es que la medicina va a ser peor que la enfermedad. ¿Qué estudio está preparando ANEP? Ya lo preparamos, ya lo preparamos, ya está listo y hemos pedido al Consejo Nacional. ¿Ya se hizo público? No, porque primero tenemos que presentarlo en el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Y quiero hacer una denuncia adicional. Ella dice que va a pedirle a la OIT que le pida. Nosotros ya le pedimos. La OIT ha condenado al gobierno de El Salvador 2 años consecutivos por violaciones a los derechos sindicales y por intromisiones a las libertades económicas dentro del sector laboral de El Salvador. Ya nos condenaron. Ella no ha querido aceptar la visita de la OIT y estamos esperando que el próximo año la OIT va a venir, de hecho, a hacer esa inspección. Para que veas las, a veces, vivezas de ratón que suceden en estas cosas, en lugar de buscar entendimientos, armonías, buscar la manera de solucionar las cosas platicando, hacer realidad ese eslogan del diálogo, de unir y de crecer y de entendimientos, lo que se busca es la confrontación y la manipulación. La ley dice que una vez que hay un acuerdo, ella tendría que hacer observaciones y presentar las observaciones, y el Consejo tiene que o las acepta o no las acepta. Pero la ley no dice cuánto tiempo tiene para las observaciones, entonces ella se ha tomado todo el tiempo del mundo para no presentar las observaciones. Y en ese periodo ha dicho, mire, los miembros del Consejo ya vencieron su plazo. En lugar de terminar el proceso con los que ya están ahí, no, dice, vamos a elegir nueva gente y vamos a convocar. En la convocatoria que está haciendo, ella durante todo este tiempo se han dedicado el gobierno a acreditar, y esto no lo digo yo, lo dicen los sindicatos, a acreditar sindicatos cercanos al gobierno, dependientes del gobierno, para crear esos sindicatos
Y a los sindicatos verdaderos no les quieren dar las credenciales, ni les quieren dar su certificación, ni su personería jurídica. Y de esa manera llamar a elecciones con un montón de gente cercana a ellos, dependiente de ellos, para que los verdaderos sindicatos se diluyan. Y entonces ella poner en el consejo personas o sindicatos, no los va a poner del sector público, porque eso ya sería el colmo de la ilegalidad, va a poner del sector privado, pero electos de una manera sumamente cuestionable e inclusive hasta ilegal, para que lleguen ahí y entonces ella ya tenga el balance entre los votos del gobierno. El gobierno ha dicho que quien ha manipulado a los sindicalistas es la empresa privada. Y por eso logra estos bajos incrementos. Ojalá, no, yo creo que ese es un insulto a los señores trabajadores y sindicalistas. ¿Cuándo los hemos nosotros podido manipular? Ahora se llama manipular el poder dialogar y llegar a entendimientos. No es eso lo que se ha estado reclamando durante décadas, de que miren, somos parte de un mismo equipo. Los trabajadores y los empresarios somos parte de un equipo del sector productivo y tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que llegar a entendimientos y tenemos que platicar constantemente y tenemos que ayudarnos y apoyarnos para sacar esta carreta, la tenemos que sacar juntos del pantano en el que estamos atascados. Entonces ahora, que ponerse de acuerdo es que nosotros los manipulamos. Y ellos, que digan los señores del sindicalistas, yo te pediría encarecidamente que los invites a tu programa para que oigas ya de los viva he voz, invitado. para que ellos te digan cómo los maltrata el gobierno, cómo los insultan dentro del Consejo Nacional de Salario Mínimo, porque ellos no han querido plegarse a las posiciones del gobierno. Los han llamado a reuniones privadas, les han hecho zanahoria y garrote, ofertas y amenazas. Y ellos se han mantenido porque han entendido cuál es la realidad de la economía y del país. Tengo un minuto nada más, me gustaría tu opinión en relación a lo que se está conociendo, a lo que hemos visto, y yo preguntaría, me refiero a los sobresueldos, y yo preguntaría, ¿desde cuándo ANEP sabe que en el país hay sobresueldos? ¿Y cuál ha sido, si ANEP se ha pronunciado alguna vez en relación a esto? Porque como que todos sabíamos que habían sobresueldos. Y esto es una práctica política vieja. Sí, ¿sabes desde cuándo parece que vienen los sobresueldos? Desde la época de Osorio. Habían sobresueldos en la época de la guerra. Habían sobresueldos cuando estaban las juntas de gobierno. Hubieron sobresueldos después de la guerra. Y hay sobresueldos hoy. El problema es la falta de transparencia. El problema no es necesariamente el sobresueldo, porque hay razones jurídicas que ocupan los abogados para poder explicar y decir. El problema que hay es un problema de transparencia, que la gente ahora quiere saber. ¿De ética también? Mira, yo creo que el sobresueldo no es problema de ética. Lo que es problema de ética es el soborno, porque el presidente de la República estaba autorizado por ley a hacer uso discrecional de los fondos y puede pagarle a un funcionario que trabaja para él, puede pagarle, digamos, más de lo que establece la ley. De lo que dice la ley, y se lo puede dar como gastos de representación que no tenían que ser declarados como ingresos antes de que se cambiara la ley. Antes los gastos de representación no eran declarados, se recibían y ya estaban. Por eso se cambió la ley, para evitar esos abusos. Lo sabía el Ministerio de Hacienda, lo sabía la Corte de Cuentas. Entonces ese no es el problema. El problema es cuando hay soborno, cuando viene el presidente de la República o un funcionario y ocupa recursos del Ejecutivo para comprar la voluntad de un funcionario de otro órgano del Estado, como por ejemplo un fiscal o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o un diputado, para que dé un voto. O un privado, algunos dicen que también hay privados. Privados y periodistas. Así es, señor. ¿Verdad? Entonces, que no es mi caso. y por ahí han aparecido, y la segunda vez que lo digo, cuidado con los que están publicando esas cosas, porque la ley ampara en contra de la injuria y la calumnia. Es que ahí es donde sucede, Nacho, todos los abusos. Si no sabemos manejar este tema y se confunden porque hay gente que está queriendo crear caos en todo esto. Y decir ensuciar a todo mundo
para que así ensuciado todo el mundo, nadie diga nada y nadie no se sepa cuál es la verdad Exacto. detrás de todo esto. Y eso debemos de evitarlo. Entonces, en conclusión, ¿qué es nuestra posición? Bueno, esto ya causa molestias a la población tiene derecho a saber qué se hace con sus ingresos. Entendemos que para tener gente buena en el Estado, los salarios actuales que se le dan a los ministros no son los adecuados, porque alguien que tiene la capacidad, la responsabilidad, la obligación de manejar carteras de Estado que manejan millones de dólares, no se van a ir por $3,000, pues es ilógico pensarlo. Pero ¿qué sucede? Nuevamente esa hipocresía política de querer decir, miren, como el salario mínimo es entonces se va a ver que si se le paga a alguien $10,000, entonces van a decir qué barbaridad y entonces mejor... ¿No se solucionó el problema con pasar la partida secreta a gastos reservados? ¿Hay que hacer algo más? Yo creo que lo que habría que hacer es decir, miren, a los ministros el presidente les va a pagar y les va a pagar lo que el presidente estime conveniente que vale el trabajo del ministro, ¿verdad? Y entonces que se diga y que se reporte y que se paguen impuestos sobre esos ingresos. Que se regule. Que se regule. ¿Tú crees, Corte? Creo que eso es, pero te hago nada más la última salvedad para aclararlo. Los gastos secretos que existían antes ahora se llaman gastos discrecionales. En los gastos discrecionales el presidente todavía puede hacer eso. La ley le da la potestad de hacer discreción. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En la empresa tenemos un compromiso con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Oye, ¿qué piensas que estarás haciendo cuando estés jubilada? Muy activa y si se puede, viajando. Genial. ¿Y cómo pagas los viajes? Ahorrando, cuando se puede. Si no, pues, con tarjetazo. Bueno, ¿y cuándo piensas que vas a pagar esas deudas? Pues, depende. ¿Depende de qué? Si logro conseguir otro préstamo para seguir viajando. Si hoy te llenas de deudas, ¿cómo pensás viajar cuando estés jubilada? Tu retiro depende de lo que hagas hoy. Clínica de Radiología Brito Mejía Peña, lo más completo en diagnóstico por imágenes en El Salvador. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla. Buenas noches. Un placer saludar, buenas noches. Se dice Rafael Mengíbar, el FOVIAL debe de ser estrictamente mantenimiento de carreteras a nivel nacional. Es lo correcto, lo justo, todos pagamos impuestos. Eduardo Ramírez dice, los vehículos en tránsito no son suficientes como para cubrir el FOVIAL. Provocaría medidas recíprocas en los otros países. La población nota que la empresa privada nunca apoya los proyectos del gobierno. Fomilenio favorece a la población. Mauricio Corleto dice, los políticos lo único que les preocupa es el dinero, no nos demos paja. Roberto Valencia dice, se está contradiciendo, apoya a Arena pero critica la forma del escalafón, el cual Arena está presionando porque se mantenga como está.
José Rafael Castro dice, Fomilenio es una institución seria que toma medidas de beneficio del país. ¿Por qué oponerse a una contribución mínima? Manuel Alejandro dice, no es cierto, en Guatemala es más caro el combustible, aunque sea 25 centavos, y los otros países se compra por litro, es caro, dice, y afirma la diputada Lorena Peña, expresidenta de la Asamblea y actual vicepresidenta, súbanle el salario mínimo, $300 al mes, es realmente poco lo que les piden a los patronos. Y hay otras opiniones, pero tenemos poco tiempo. Francisco, corto tiempo. Sí, bastante corto. Miren, nosotros no apoyamos a un partido político o a otro. Nosotros defendemos principios y defendemos o apoyamos aquellas medidas que nos parecen, en nuestra opinión, son las que más le convienen al país. Tenemos nuestro punto de vista y creo que en una democracia tenemos derecho a tenerla, aunque hayan diferencias. Lo más importante, nosotros estamos en la mejor disposición de discutir respetuosamente, de manera técnica, de manera seria, esas diferencias y estos problemas. Y tenemos la posibilidad y el deseo de hacer propuestas, que no quiere decir que se las vamos a meter a la fuerza al buche a nadie, pero sí creo yo importante de que si dos cabezas piensan mejor que una y alguien da una buena idea para resolver un problema que nos afecta a todos, creo que mal haríamos en no escucharlo. Esa es la posición. En lo del salario, a doña Lorena le digo, bueno, le vamos a mandar una copia, me comprometo a mandarle una copia del análisis técnico que se ha hecho. Y le pediría, porque yo sé que es una persona acuciosa y muy estudiosa, que se vaya al agro, vaya y hable en el agro cuál es la situación que tienen ahorita los diversos cultivos, cómo está el frijol, cómo está el maíz, cómo está el café, cómo está la caña de azúcar y qué sucedería si se aumenta el salario en la proporción que está pidiendo o que está empujando el Ministerio de Trabajo y su gobierno. Y vamos a ver, una vez que esto se haga, cuáles van a ser las consecuencias en términos de más empleo, de más pobreza y de más miseria. Y no queremos eso para nuestro país. Le estamos dando argumentos. No nos vayamos nada más a los insultos y a las descalificaciones como es lo que tradicionalmente se hace de matar al mensajero sin oír el mensaje. Ok. Decían que en otros países es más caro el combustible que acá. Veámoslo, entonces, ¿por qué la gente prefiere echar combustible en otro lado y no echarlo aquí? Veamos, ahí está o sea, si ese es el problema, lo que nos han dicho a nosotros, transportistas, es, miren, es más barato en otro lado. No sé si en otro lado hay algún subsidio, si hay algún precio especial para el diésel, si la gasolina es más cara y el diésel es más barato, no lo sé. Pero si es así, veamos entonces cuál es el problema, por qué no echan gasolina aquí. Y veamos cuál es la solución. Lo que digo yo es que hay que ser creativos, que no podemos cerrarnos y no decir, miren, entonces fíjense que lo más fácil es hacer esto, entonces castiguemos a la gente y subámosle el precio de la gasolina que va a afectar la economía familiar de todos los salvadoreños. Gracias, Luis, por estar esta noche. No, muchas gracias a ti, Nacho, y muchísimas gracias a los estimados televidentes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Bueno, gracias a ustedes. Voy a mandar nuevamente un saludo a Checo Valencia, que se encuentra un poquito delicado de salud, nada grave, pero no puedo estar, ni puede estar tampoco el próximo jueves, me ha dicho. Me sumo a ese saludo y quiero hacer uno más. Quiero felicitar a don Nacho, que la semana pasada se convirtió en abuelo por primera vez de una nietecita. Así que muchas felicidades. Ahora voy a ver a la nieta. Bueno, saludos a todos ustedes, que pasen una muy buena noche. Los espero mañana a las 8 en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.